Nos quedamos la última vez con este pasaje a veces tan difícil de comprender, que es el sacrificio de Isaac o el sacrificio de Abraham, como lo prefiramos ver. Y ahora vamos a introducirnos en el capítulo 23, que es cuando muere Sara. Después de muchos años de vida plena, muere. Y está el tema de que como Abraham es nómada, no saben qué hacer con su cuerpo, ¿no? ¿Dónde la van a enterrar? Entonces habla con los hititas. Los hititas son los que vivían en donde estaba Abraham en ese momento, y le pide a Efrón, que nos imaginamos que puede ser el rey de los hititas, si les puede dejar una zona para enterrar a su esposa. Y les deja la famosa cueva de Macpelá, que es donde se cree que está también enterrado Abraham y Sara, y es una zona que queda en Hebrón. Entonces todos los patriarcas que mueren por esa zona van a ser enterrados en la cueva de Macpelá. Esta cueva, si no me equivoco, está ubicada ahorita, o sea, se sabe dónde está, y se cree que los huesos que están ahí son de todos los patriarcas. Del capítulo 24, que es ya el tema del casamiento de Isaac, pues Abraham ya está a punto de morir y le pide a su esclavo, a su siervo, si le puede conseguir una mujer para su hijo Isaac, pero que no sea hitita, que no sea alguien fuera del pueblo de su familia, ¿no? Entonces, este esclavo como que se siente un poco nervioso de decir, bueno, y si luego voy a buscar a la mujer y la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿No? Y Abraham le dice, tranquilo, que el ángel de Dios te va a acompañar y te va a indicar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Esto no quiere decir que hay un ángel físico, pero sí que iba a estar ahí como que el Espíritu de Dios guiándolo, ¿no? Que le iba a indicar. Y esto nos da mucha luz para nuestra vida espiritual porque, de nuevo, qué fe la Abraham para decir, lánzate, no tengas todo asegurado, ¿no? Cuando planificamos nosotros un viaje, tenemos cuál es la agencia de viaje con la que vamos, los boletos, a qué restaurantes voy a ir, ya tengo la reserva. Pues no, así no es la vida espiritual. La vida espiritual es arranca sin saber a dónde vas a llegar, ¿no? Arranca, pero ponte en camino, ¿no? Y Jesús constantemente nos pone en camino. De hecho, lo vemos en los evangelios. Constantemente Jesús arranca y se pone en camino y los demás lo siguen. Y cuando llama a los apóstoles y le dice sígueme, no dice sígueme a no sé dónde, dice sígueme a mí, ¿no? A donde yo vaya. Es bastante desafiante nuestro Señor en ese sentido. Entonces, ponte en camino, porque en camino y a través de las circunstancias Dios habla. Dios va indicando hacia dónde quiere que vayamos. Dios va mostrándonos cada vez el camino con mayor certeza. Algo curioso para tomar en cuenta es la forma en que estas personas en esa época hacían promesas, hacían juramentos. Y era que una persona, si yo voy a hacer un juramento contigo, yo, en este caso, la persona que decía, bueno, sí, te lo juro, lo hago así, yo colocaba mi mano debajo del muslo de la persona, ¿no? En vez de agarrar la mano, ahorita digo, bueno, agarramos la mano y we shake hands en inglés, ¿no? Como que hacemos el trato, o no sé, ahora firmo un contrato. Pues en esa época meto mi mano debajo del muslo del otro, y eso probaba que yo tenía una cierta intimidad contigo, porque el muslo está muy cerca de las partes íntimas. De cierta forma tengo una intimidad que no te voy a hacer daño, de que te voy a cumplir. Entonces había nada. Eso es interesante porque muchas veces lo vamos a ver y a veces no lo vamos a ver en el contexto como lo vemos ahorita de, bueno, y como le pidió que hiciera juramento, metió la mano debajo del muslo. No, sino que a veces simplemente va a decir, y fulanito metió la mano debajo del muslo de sutanito, y es como, ¿y por qué hizo eso? Bueno, porque significa que dio juramento, ¿no?
sea, de repente en 1000 años alguien va a decir, y fulanito le dio la mano a sutanito, y va a decir, ¿y por qué le dio la mano? Si no nos tocamos. No, mentira, ojalá que esto acabe. Pero el punto es que como que hay que introducirse en los... Y me detengo aquí porque creo que es importante saber y conocer el contexto histórico en el que esto se escribió para comprender toda la profundidad de cada signo, de cada gesto, de cada cosa que nos van narrando aquí. Si no conocemos, es como, bueno, la pasamos desapercibida, no la comprendemos. Y esto nos puede pasar en muchísimas cosas. Nosotros, por ser consagrados, nos toca conocer muchas culturas. Y es importante reconocer que de repente un signo en Venezuela no es lo mismo que cuando voy a, no sé, a Filipinas. Bueno, en Filipinas, para ponerles un ejemplo, no es de buena educación, no sé, si yo te doy un regalo, no es de buena educación decir ábrelo. Es de mala educación. ¿Por qué? Porque el regalo es algo íntimo y no lo abro en público, lo abro, yo me voy a mi cuarto y lo abro yo. Tampoco es de buena educación decir no directamente. Si yo te invito, oye, ¿quieres ir a no sé dónde? No es de buena educación. Entonces, no es de buena educación preguntarte a ti directamente, te tengo que preguntar por un tercero. Oye, le preguntas a fulanito si quiere venir, para que si fulanito tiene que decir que no, no me lo tengan que decir a mí a la cara. Pero porque en Filipinas así es de buena educación, eso lo haces en España y eres un horror de persona. En España todo es directo. Entonces, hay que comprender los tratos culturales que hay en cada lugar, ¿no? Bueno, me detuve ahí, pero creo que me parece interesante saber para que luego cuando encontremos eso le metió la mano bajo el muslo y intentamos verificar. Bien. Entonces, como las cananeas y las hititas tenían mala fama, manda a este esclavo a ir a la tierra de Harán, que es la tierra de donde había salido Abraham, después de Ur de los Caldeos, se van a Harán, y ahí se establece su familia, pero él de ahí sale a la tierra prometida, ¿no? Pues le pide al esclavo que vaya a Harán a buscar una mujer. Hace la promesa, típica de los nómadas, como ya les dije, y sale rumbo al norte a buscar a la familia de Abraham que se había quedado en Harán. De camino, el siervo hace una oración muy bonita para pedirle a Dios que se manifieste, que se manifieste y diga qué es lo que, a quién quiere que le lleve. Y aquí la encontramos en 24:12, dice: Señor, Dios de mi amo Abraham, concédeme hoy una señal propicia y muestra tu benevolencia a mi amo Abraham. Aquí estoy junto a la fuente, mientras las muchachas de la ciudad salen a sacar agua. La muchacha a la que yo le diga, por favor, inclina tu cántaro para que beba, y me responda, bebe, y también abrevaré tus camellos, esta sea la que ha destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que muestras benevolencia con mi amo. Un par de cosas a tomar en cuenta. Señor, Dios de mi amo Abraham. Recuérdense que eran politeístas. Cada uno tenía su Dios personal, particular, o de tribus. Pero muéstrense la humildad de este siervo que habla con Dios y se refiere como con confianza de que le va a responder, porque ese Dios, o sea, imagínense la fe que tenía la gente de esa época, pues. Se imaginaba que porque tenía una cierta, esa relación de Dios con Abraham, pues que Dios también se le iba a manifestar a él, aunque ese no fuese su Dios, ¿no? Y luego otra cosa es esa condición, ¿no? Muéstrame una señal. Y esto era propio de una fe todavía inmadura, una fe imperfecta, una fe que buscaba muestras, pruebas, una fe que busca signos y señales. Pero lo que no entendemos y lo que poco a poco en la historia de Israel se nos va a ir mostrando es que Dios nos habla siempre, no solo en momentos particulares a través de una señal fuerte, sino que Dios nos va manifestando su querer y no tenemos que poner condicionales, sino que Dios nos va mostrando. Sí somos capaces de estar atentos
y leer las circunstancias y lo que va ocurriendo a nuestro alrededor. Bien, pues resulta que Dios se humilla, ¿no? En el sentido no que se humilla en el sentido negativo, sino que se hace humilde y se adapta a las peticiones del siervo. Y efectivamente llega una mujer que se llama Rebeca y va a brevar, ¿no? Está sacando agua del pozo y se acerca el siervo y le ofrece para beber a él y a los camellos. Entonces él dice, esta es la mujer. Y entonces descubre que además de ser la mujer que Dios, por la cual él había intercedido para que Dios se manifestara, se da cuenta también que esta Rebeca es familia de Abraham, porque es hija de un sobrino de Abraham, si no me equivoco, de Labán. Rebeca accede a casarse con Isaac y bueno, todo el capítulo 24 es un poco ese diálogo del siervo de Abraham con la familia de Abraham en Harán para ver si le van a dejar a Rebeca y si se la van a dejar llevar. Y el siervo le pide que si se puede llevar, ¿no? a Rebeca a la tierra de Abraham. Y le dicen, bueno, pero espérate, o sea, deja que Rebeca se despida, déjale un par de días para que por lo menos pueda hacer algo. Y el siervo le dice, no, mira, que se venga ya, o sea, que se venga ya. Y contestan así Labán y Betuel, los padres, en el versículo 50. El asunto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte bien o mal. Como cuando Dios se ha manifestado, yo no tengo palabra, no tengo, de nuevo, una fe que hay que tomar en cuenta, ¿no? De decir, cuando algo viene de Dios, ya no entro yo y con mi opinión, ¿no? Ya es como, hay una manifestación importante de Dios, entonces le dice, bueno, que se la lleve, ¿no? Así que se la lleva y cuando está desde lejos, se da cuenta, desde lejos, Isaac la ve a Rebeca. Y entonces ahí en ese momento le dice que el siervo le dice, mira, esta es la mujer que te traje. Y pues Isaac se la lleva a su tienda y la hace su mujer. Por eso, hasta el día de hoy sabemos que el momento de consumación del matrimonio es el acto sexual, ¿no? Ahí es donde se consuma un matrimonio, ahí es donde llega a ser matrimonio de hecho. Si una persona se casa y no llega a tener un encuentro sexual, eso nunca fue un matrimonio consumado, ¿no? Ahí vemos el acto esencial y significativo de lo que es el acto conyugal. Pero, curiosamente, resulta que que Rebeca es muy hermosa como Sara, pero también es estéril. De nuevo, otra mujer estéril. Alguien que se vaya a Juan 9:3 y nos los lea y nos diga de qué pasaje se trata. Juan 9:3. ¿Alguien lo tiene? Acá lo tengo. ¿Leo? Perfecto. Sí, Lizzy. Directo 9:3, no empiezo del 1, ¿no? 3. No, 9:3. Dice, ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Perfecto. Sigo. Debemos... ¿Hasta ahí? Sí. ¿Alguien sabe de qué pasaje está hablando? ¿De quién es este personaje del que Jesús está hablando? Arriba habla de Abraham, pero no sé. O sea, arriba lo menciona, así que supongo que... no sé. No. Está hablando, hay un personaje muy famoso en el Nuevo Testamento que es el ciego de nacimiento. Y había muchos ciegos en la época de Jesús. Pero el ciego que se hizo ciego porque había mucha tierra y entonces de tanto trabajar en el campo se fue siendo ciego porque la tierra le impactaba en los ojos. Aquel que por nada se iba haciendo mayor y se le iban dañando los ojos y se iba haciendo ciego. Pero habían los puntuales casos de gente que nacía ciega, ¿no?
a que no era como que era más difícil de curar porque habías nacido así, ¿no? Y en esa época, y lo vamos a empezar a ver a finales del Pentateuco, vamos a empezar a ver que existía algo que se llamaba la ley de la retribución. ¿Alguien sabe qué es la ley de la retribución? Lo de ojo por ojo y diente por diente, eso. Bien, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué más? ¿Qué incluía el tema de la ley de la retribución? Leila, por favor, ilústranos. No, ya no voy a participar, me da pena que es la segunda vez que tomo esto. Ilústranos. Que si tus papás pecaban, o si alguien de tu familia había pecado, como que te caía algún castigo a ti. Entonces, si eras ciego era porque tus papás pecaron, o si eras estéril también. Bueno. Perfecto. Los judíos tenían esta creencia de la ley de la retribución, es decir, toda enfermedad que alguien tenía era por culpa de alguien. No era simplemente porque si había nacido en la naturaleza, pues a veces bien así. No, había una cierta culpa de alguien, ¿no? Y de nuevo tenemos una mujer aquí estéril. Y que dice, bueno, ¿por qué una estéril? Y si lo leemos teológicamente, a modo de teofanía, podemos pensar que quizás es como este ciego de nacimiento. Quizás esta mujer es estéril y que Dios lo permite para que se manifieste su grandeza. Para que se vea evidente que no es gracias a que los hombres somos lo más, sino que Él es lo más. Y que si Él quiere que se cumpla su promesa, se va a cumplir, aunque el hombre esté prácticamente inhabilitado para llevar eso a cabo. Y esto lo vamos a ver constantemente en el Antiguo Testamento. Y no es que Dios nos hace nacer de una cierta manera. Todos somos limitados, todos. En algún aspecto de nuestra vida somos limitados. En algún aspecto somos hijos de nacimiento. En algún aspecto de la vida. Y si Dios quiere algo de nosotros, Él incluso puede sobrepasar esa limitación. Eso es lo que nos viene a hablar este pasaje. Porque a veces cuando Dios, o cuando la circunstancia, y creemos que Dios me puede estar pidiendo algo, yo automáticamente la evado, porque eso es imposible. Porque yo sé que no, eso no es posible. ¿Y qué le dice el ángel a María cuando le dice, pero yo no conozco varón? ¿Qué le dice el ángel a María? El Espíritu Santo va a llegar y se va a posar sobre ella. Perfecto. ¿Y luego qué le dice? Porque no hay nada imposible para Dios. Exacto. Porque no hay nada imposible. ¿Y qué le dice a Pedro cuando Pedro pregunta, pero Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. ¿Y qué le dice Pedro? No, ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro qué le dicen los apóstoles cuando le empiezan a preguntar sobre el tema del matrimonio? Que no los debe separar nadie, que desde el inicio Dios quería que eso fuera hombre y mujer. ¿Qué le dicen los apóstoles? Si es así, a ver. Él les dice que antes tenían el corazón duro y entonces por eso no. Perfecto, pero ¿qué le dicen los apóstoles en forma como de queja? Si es así, vámonos todos a casar, buenísimo. ¿Qué le dicen? Les dijo Moisés, ¿no? Sí, pero los apóstoles le dicen, si es así de casarnos para toda la vida, conviene entonces no casarnos. Eso es lo que le dice. Y eso es lo que nos dice la sociedad de hoy. Conviene entonces no casarnos. Mejor vamos a vivir juntitos, pero no revueltos. ¿Y qué le dice Jesús? De nuevo, lo mismo que le dijo el ángel a la Virgen. ¿Qué le dijo? Que no hay nada imposible para Dios. Exactamente. Ahora, si yo nada más me fijo en mi limitación de que yo soy una pesada en las mañanas y nadie me va a aguantar, entonces yo no me puedo casar porque me van a, no sé, lo que sea,
¿no? Si yo me fijo nada más en mis limitaciones y en las limitaciones del otro, digo, esto es imposible sostenerlo durante toda la vida. ¿Quién sostiene un matrimonio 50 años, 65? ¿Quién? Y si hay alguien que diga yo, estamos peligrando. Tengo que decir, no, yo no lo puedo sostener. Pero por eso me caso precisamente, porque Dios sí lo puede sostener. Porque Él puede sostenerlo. No es imposible para Dios. De nuevo, entonces se manifiesta la grandeza de Dios en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra limitación. Y por eso esta mujer, de nuevo, que va a ser a través de la cual llegue la promesa de la fertilidad, pues es estéril. Capítulo 25. Descendencia de Keturá. ¿Alguien sabe quién es Keturá? A ver, Leila, ¿quién es Keturá? Está loca. ¿Quién es Keturá? Una concubina que toma a Abraham. Perfecto, la segunda mujer. La segunda mujer de Abraham, bien. No, sería como la tercera, ¿no, Mari? Porque bueno, Agar. Pero Agar no, o sea, sí bien que se cuesta, pero no se considera esposa ni concubina. Era la esclava con el tema de las esclavas, lo que pasa es que era como posesión de Sara. Entonces Sara, en realidad era con Sara el tema, porque la otra era posesión, era un objeto de Sara. Bien, Keturá. Entonces, bueno, nada, tiene otros hijos, Abraham, ¿no? Porque diremos, bueno, y de esa descendencia solo uno, y luego, bueno, sí se fueron multiplicando, no, también tuvo otro. Abraham legó todo lo que poseía a Isaac. Isaac recibe todo, a pesar de que tuvo más hijos, Isaac es el portador de la promesa. Y luego muere, ya en buena vejez, y anciano y colmado de años. Esa expresión que dice ahí en el 25:8, muere en buena vejez, anciano y colmado de años, era signo de bendición. Quien muere anciano, quien muere colmado de años, en la Biblia es una persona que ha vivido plenamente, ¿no? Que ha vivido plenamente. Más adelante se nos narran los descendientes de Ismael, ¿no? Toda la rama de Ismael, que es el primer hijo de Abraham. Y hay algo curioso que leyéndolo hoy, la verdad que me llamó la atención, nunca me había detenido a verlo, pero me llamó la atención, que es el 25:17, que dice: los años de la vida de Ismael fueron 137. Expiró y fue a reunirse con su pueblo. Esto me pareció interesante retomarlo, porque aquí hay como una cierta prefiguración de la fe y de la esperanza en la vida eterna, a pesar de que eso no existía. Eso en estas épocas no existía la esperanza en la vida eterna, por eso querían tener descendientes. El que tuviesen descendientes les aseguraba el pervivir, ¿no? El seguir viviendo. Pero esta alusión, luego expiró y fue a reunirse con su pueblo, hay como una cierta alusión a una futura esperanza en la vida eterna, ¿no? En seguir viviendo una vida después de esta vida. Luego se cierra el ciclo de Abraham, ¿no? Y este es el primer patriarca. ¿A quién le correspondería este segundo ciclo? A Isaac. Perfecto, Isaac. Pero Isaac es curioso porque Isaac va a funcionar como a modo de bisagra entre la historia de Abraham y la historia de Jacob. Isaac, como tal, no tiene tanta historia. Ya van a ver que no es que se desarrolla mucho de la vida de Isaac, y de hecho en todo el Nuevo Testamento no hay mucho desarrollo. Los judíos si bien consideran a Isaac un patriarca, en el Antiguo Testamento se cita muy poco a Isaac. Y quienes toman a Isaac como alguien muy importante es después de la muerte y la resurrección de Cristo, y en la primera etapa de la Iglesia, en la fase de los judeocristianos, los primeros judíos que se convierten al cristianismo son los que toman a Isaac como una prefiguración de Cristo. Dicen, mira,
es después que realzan el valor de Isaac como un personaje que prefiguraba a Cristo, ¿sí? Entonces, nada, esto es interesante, pero bueno, que sepamos que el ciclo de Isaac va a ser muy cortito y va a ser a modo de bisagra entre Abraham y Jacob. Cuando yo les pregunto, ¿quiénes son los patriarcas? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Quiénes son los patriarcas del pueblo de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Perfecto. Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ese término, ¿no? Para los que estudiaron lógica, ese término puede ser equívoco, ¿no? ¿Equívoco en qué sentido? En que se puede utilizar ese mismo término patriarca de forma más amplia. Entonces, los patriarcas son todos los personajes del Génesis. Entonces incluye Noé y los patriarcas antidiluvianos y los postdiluvianos y toda la gente que vivió en esa época. Ahora, cuando hablamos de manera como más precisa y cuando hablamos de quiénes son los patriarcas de Israel, son estos tres, ¿sí? Para que no nos confundamos, porque a veces va a parecer como... Y entonces los patriarcas, como si fuesen muchos, más que esos, se puede incluir en ese término también a otras personas, pero propiamente, en sentido estricto, son estos tres. Bien. Capítulo 25, versículo 19, es el nacimiento de Esaú y Jacob. Con Jacob van a empezar a ver que el Señor, o sea, Dios, va a tener que hacer todo un camino de salvación, toda una pedagogía divina para perfeccionar su fe, porque vamos a ver que Jacob hace muchas cosas que no es que son muy imitables, ¿sí? Pero de nuevo, esto lo podemos ver de dos maneras. De manera que eran seres humanos como tú y como yo, y ya está, y fallaron. De ver la misericordia de Dios, que aún en medio de las fallas y las formas inadecuadas en que se hicieron ciertas cosas, Dios sigue sosteniendo la promesa, y ahí podemos reconocer que Dios actúa de una manera muy distinta a la nuestra. Porque saben que ninguno de los que estamos acá, y casi lo puedo asegurar, hubiésemos mantenido la promesa a Jacob por la forma en que la hizo, se la quitamos. Así de sencillo. Ah, ¿tú quieres engañar? Ahora a ti te cae la maldición. Seríamos así, rapidito. Y Dios no actúa así. Dios no actúa así, ¿no? Y hay muchos temas complejos, ¿no? En la iglesia, en donde podemos pensar en gente que ha hecho verdadero mal y tiene que reparar su mal, pero aún así Dios no actúa como nosotros y Dios logra ver el corazón del hombre. Tengo una muy amiga mía, y esto es un tema muy duro, pero a mí lo digo porque todos son, bueno, casi todas son mayores de edad aquí, pero bueno. El tema que está muy en el mundo eclesial en el momento de hoy, que es el tema de los abusos a los niños, y que de todas formas es reprochable y es un horror. Hay que pensar, y esta amiga mía está haciendo un máster y ha decidido hacer su tesis sobre el acompañamiento a los abusadores, porque ellos también son hijos de Dios. Y aquí es donde yo hago la comparación, ¿no? Nosotros, ¿qué haríamos? Probablemente cástrenlos y métanlos en una cárcel hasta que se pudran. Y Dios probablemente no haría eso. No estoy diciendo que diría, anda y sigue haciendo lo que estás haciendo, pero probablemente no haría eso. Y es duro, ¿no? Estoy tocando como un tema muy delicado. Y a nivel congregacional muy delicado. Pero a lo que voy es, esto nos abre un poquito el panorama a que Dios no tiene nuestra misma forma de actuar y pensar. No la tiene. Dios tiene un corazón misericordioso, conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y por eso puede ser justo, porque Él sí conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él sí sabe por lo que esa persona pasó, nosotros no. Eso es muy fácil decir, esta persona hizo esto, entonces esto.
no conocemos historia. No. Corazones no sabemos, ¿no? Pero bueno, esto ojalá que nos introduzca en el misterio de la misericordia de Dios, ¿no? El misterio de la misericordia de Dios. Isaac rogó al Señor, 25-21, Isaac rogó al Señor por su mujer que era estéril. El Señor la atendió y su mujer Rebeca concibió. Pero los niños chocaban tanto en su seno que ella exclamó: si es así, ¿para qué estoy aquí? Y se fue a consultar al Señor. El Señor le dijo, y esto es importante, es como una especie de profecía: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separan en tus entrañas, un pueblo dominará al otro, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, había 2 mellizos en su vientre. Salió primero uno rojo, todo peludo, como un manto, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, ¿no? Ahí estaba colgadito el bebecito al tobillo de Esaú. Y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron. Esto es importante decir, para ellos el primogénito es quien nace primero, aunque fueron gemelos. El que sale del vientre primero, ese es el primogénito, por lo tanto Esaú era el primogénito. Los muchachos crecieron. Esaú era un experto cazador, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre comedido, amante de la tienda. De la tienda era de la casa, ¿no? Más de casa. Esto generalmente pasa a veces con los gemelos. Uno es... Ahí aquí tenemos gemelos. Uno es por un lado y otro por otro, ¿no? Como que se diferencian de alguna manera. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. No estamos aquí validando las preferencias, ¿eh? Un día que Jacob estaba preparando un potaje son unas lentejas, llegó Esaú del campo. Esaú estaba agotado del campo y Jacob, como era más de la casa, estaba preparando sus lentejillas, ¿no? Más tranqui. Esaú dijo a Jacob: dame un bocado de ese potaje rojo, pues estoy agotado. Dame un plato de tus lentejas, ¿no? Por eso se lo llamó Edom. Jacob, ahí importante, Esaú también es otro nombre para... Edom es otro nombre para Esaú, por eso los edonitas son los hijos de Esaú. Esto lo van a comprender después cuando hablen de esta gente y entenderán, esos son los de Esaú. Jacob respondió, y aquí viene Jacob, pilas, Jacob, astuto: véndeme ahora mismo tus derechos de primogenitura. Esaú replicó: estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Jacob le dijo: júramelo ahora mismo. Él se lo juró y vendió a Jacob su derecho de primogenitura. En esa época jurar ya era, decir te lo juro ya era como si firmaran un contrato, no era necesario el contrato. En esa época la palabra te ataba, ¿sí? Ahora ojalá que la palabra hiciera algo con nosotros, pero bueno. Tenemos mucho verbo y poco acto. Esaú replicó, entonces Jacob dio a Esaú pan y potaje de lentejas. Él comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así menospreció Esaú sus derechos de primogenitura. Aquí de nuevo volvemos a ver la falta de fraternidad. Desde el embarazo se pegaban, no estaban ahí peleándose. Querían todo el espacio del vientre de su madre para ellos, ¿no? Desde ahí había una pelea, ¿no? Queremos ser los únicos, el todo, toda la atención para mí. Yo soy la única persona que existe. Parece que lo único que importa es que uno sea más importante que el otro, ¿no? ¿Quién es mejor en esto? ¿Quién es más bueno en esto? ¿No? Y esto nos pasa constantemente. En el colegio, no estoy diciendo en la familia nada más, o porque soy gemela, o porque soy... No, es que nos pasa a todos. Si todos somos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Los mayores como traumas o problemas vienen de los complejos de compararnos, ¿no? Porque si el otro es muy simpático y yo no lo soy, porque el otro es más inteligente y a mí me cuesta más, porque el otro es más amiguero y yo como que no entro tanto con la gente. Y esto nos hace mucho daño.
En vez de ver al otro como un don, qué bueno que tú eres más amigable, porque así yo también me favorezco de ese don que tú tienes y me complementas, lo veo como una competencia, lo veo como un desafío para mí. Como si yo debería hacer eso y no entender que somos parte de un cuerpo y gracias a que él lo hace, yo también me beneficio de eso. No es un don para mí. Como vimos, sale primero Esaú y por eso él recibe los derechos de primogenitura. Y sale uno, empiezan a notarse las diferencias físicas y psicológicas. Físicas en que Esaú era todo peludo y el otro era más bien lampiño, uno era cazador, el otro era más la caza, se empiezan a denotar las diferencias. Y vemos la deficiencia de Jacob. ¿Por qué? Porque él envidiaba la primogenitura de Esaú y por eso se la quiere comprar. Por eso la quiere quitar. Y por otro lado, también Esaú muestra su debilidad. O sea, los dos quedan mal, ¿eh? No queremos decir, mira que... No, es que los dos muestran su debilidad. El otro muestra su debilidad, Esaú, ¿en qué sentido? En que se dejó llevar por los puros apetitos humanos, ¿no? Tenía hambre y punto. Y no le dio el suficiente valor al don de Dios, que era la primogenitura. O sea, le importó menos un don que le había venido de Dios que un plato de lentejas. A veces, y ahí viene esa famosa expresión de vender algo valioso por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, es como, no sé, el ser bautizados y no comprender la grandeza de ser bautizada y lo vendo por cualquier cosa que se me venga a buen precio. Mari, pregunta, ¿acá fue el que hizo mal, como que cerraba, pero... Perdón, se cortó un montón. A ver. Que Isaac, ¿qué onda en esto? Porque yo lo leo y digo, qué mala onda Isaac, se aprovechó de que el otro estaba muriendo de hambre y le puso contra la pared. No, Isaac no, este es... Perdón. Claro, por eso dije, los dos mostraron su debilidad, porque Jacob se portó muy mal con el otro, mostrando envidia de quererle comprar sus derechos de primogenitura, y Esaú también es un debilucho, ¿me entiendes? Que no pudo aguantar un poquito su hambre y que no se iba a morir de hambre, te puedo asegurar que no se iba a morir de hambre, que si era cazador, o sea, y demás, podía ponerse a cocinar un cabrito que había agarrado. Le ganó los apetitos humanos, pero por eso los dos muestran su debilidad. Uno la envidia y el otro los apetitos, la concupiscencia, ¿no? El dejarse llevar por los apetitos humanos. Perfecto. Capítulo 26. Es una exacta copia de cuando hay una hambruna y qué es lo que pasa con Abraham y Sara. Se van a Egipto. ¿Y qué hace Abraham con Sara? ¿Se acuerdan? ¿Le dice que es hermana o no? Exacto. Exactamente. Y esto es curioso, porque ahí empieza a haber una hambruna, ¿y qué hacen? Isaac con Rebeca empiezan a emigrar hacia el oeste y empiezan a ir hacia Egipto. Y en el camino Dios se les manifiesta. Hasta este punto Isaac nunca había tenido una manifestación de Dios. La había tenido Abraham. Pero esta es la primera, y él, pues podemos creer que algo conocía del Dios de su padre, ¿no? Pero a él directamente él todavía no había tenido una relación personal, y esto nos pasa a todos, ¿eh? Nosotros empezamos a conocer a Dios porque mis padres me empiezan a hablar de Dios, porque en el colegio me empiezan a hablar, es el Dios de los otros, hasta que se vuelve mi Dios. Cuando yo tengo una experiencia con Dios, se vuelve mi Dios, no el mío, al que yo ya me lo apropio, ya lo asumo como mío. Y dice así, cuando el Señor, 26:2, el Señor se le había aparecido y le había dicho, no bajes a Egipto, o sea, no te vayas hasta Egipto, cosa que Abraham y Sara sí hicieron cuando pasaron hambre. Quédate en el país que yo te indicaré, reside en este país y atenti, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tus descendientes os daré todas estas tierras.
cumpliendo el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras. En tus descendientes se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque Abraham escuchó mi voz y acató mis órdenes, mandatos, decretos e instrucciones. Dos cosas a tomar en cuenta de este. Dios primero ya se le manifiesta a Isaac, ya establece un vínculo especial y único con Isaac, le renueva la bendición, que es de la tierra y de la fertilidad, le dice, yo estaré contigo, y otra cosa interesante, vuelve a decir que en tus descendientes se bendecirán todas las naciones de la tierra. En los elegidos, Dios elige a todos. Esto es importante, nosotros como cristianos somos elegidos y atrás de nosotros Dios elige a todos. Elegidos de modo especial, somos elegidos para servir, para que todos conozcan a Dios, porque Dios ha querido manifestarse a los demás a través de los hombres, a través de mediaciones, y nosotros somos mediaciones para muchos otros. Bien, acaba de recibir una manifestación de Dios. Acaba de pasar esto. ¿Y qué hacen cuando entran en Hebrón? Hazte pasar por mi hermana. En serio, en serio. Tipo, te acaban de decir que Dios estará contigo. Te han de decir. Y llegas y te gana el miedo. Es que díganme si esta no es la historia de nuestra vida. Story of our life. O sea, aquí está narrada. Le acaba de tener una manifestación de Dios y dale que no, que es mi hermana. No vaya a ser que me maten. No vaya a ser que me pase algo. Bueno. Más adelante es el mismo Abimelech, ¿eh? Yo no sé, Abimelech vivió eternamente y podía agarrarse a mujeres de todo. Yo digo, basta, ¿no? Creo que es el mismo de Abraham, pero bueno. Abimelech fue eterno. Agarra, gracias a Dios, no la toma como esposa a Rebeca, a pesar de que era bella, y Abimelech vuelve a ver a la distancia a Rebeca y a Isaac, y se están haciendo caricias, y se da cuenta que es su esposa, que no era su hermana. Y llama a Isaac y le dice, en 26:10, por poco no se acuesta uno del pueblo con tu mujer, haciéndonos a todos culpables. Interesantísimo esto, ¿eh? No existía el sacramento del matrimonio, no existía nada. Pero existía desde el inicio el tema de la fidelidad matrimonial. Desde el inicio hablaba de esta unión conyugal que nada ni nadie puede romper, y si alguien se mete en esa unión conyugal, había una noción de que se estaba haciendo algo malo, que eso no se debía hacer. Y esto no estamos hablando de católicos, de la iglesia, son unos pesados, no. Estamos hablando de gente nómada, gente poco educada, de época prehistórica. Y ya había un tema de fidelidad matrimonial. Ya había un tema de respeto en la unión conyugal. Entonces Abimelech entra miedo y le dice, no, mejor vete. O sea, lo deja ahí un rato, a Isaac lo deja y le dice, bueno, avisó a toda la gente, nadie se meta con esta mujer porque esta mujer es de este señor, y veían que este señor estaba bendecido, o sea, que él tenía ciertas cosas que de repente se dan cuenta que él tenía mucho ganado y le iba bien, como que su Dios era poderoso. Pues más adelante, en el 16, Abimelech dijo a Isaac, vete de entre nosotros porque te has hecho más que nosotros. ¿Qué pasa? La bendición. Fruto de la bendición, nada. A Isaac le empieza a ir muy bien. Empieza a tener más tierra, empieza a tener más ganado. Fruto de la bendición, y esto es importante, la bendición es causa de conflicto. Dichosos vosotros cuando os persigan por mi causa.
la bendición es causa de conflicto. Porque somos unos egoístas envidiosos. Queremos que al otro le va bien y ya no nos gusta y siento que nos va... Y ahí está el pecado original, muy metido en nuestro corazón, porque creemos que porque al otro le va a ir bien, me va a aplastar. Y de hecho, porque a veces esto sucede, ¿no? Más adelante se van de ahí, y ¿qué pasa? Cuando Abraham había muerto, Abraham había abierto varios pozos. Los pozos en esta época, de nuevo, muy importante, porque los pozos permitían sembrar. Con agua se siembra, sin agua se mueren de hambre. Y no era solo para tener de beber y que no murieran de sed. El agua posibilitaba el comer. Por eso, el creciente fértil, que es la zona de Mesopotamia, y que están entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, era tan importante, porque era una zona muy fértil, una zona en donde lo que sea que sembrabas iba a salir, y por lo tanto era posibilidad de pervivencia, de sobrevivencia, de poder seguir existiendo porque podías alimentarte. Entonces el agua era un don esencial. Abraham había abierto muchos pozos. A la muerte de Abraham los habían tapado de nuevo, porque ¿qué indicaba un pozo? Indicaba que podía venir cualquier nómada a tomar un pozo. O sea, no tomas una zona que esté con un pozo, porque así tienes entrada de agua y ya puedes sobrevivir. Un pozo era encontrarte un tesoro, era algo muy valioso. ¿Qué hacen cuando Abraham se muere? Los tapan todos. Cuando Isaac se sale de esta zona, porque lo echan, ¿no? Recuerdas que lo sacan, le dicen que estás demasiado bendecido tú y nos vas a agarrar terreno. Él se va de nuevo de nómada errante y empieza a encontrar los pozos, ¿no? Los pozos medio tapados, y los empieza a abrir. Y cuando los abre, vienen los otros y les invade el pozo. Entonces él se va, abre como 3 pozos, y de nuevo llega gente y se lo invade hasta que llega al último pozo y se puede instalar ahí. Y es ahí, más adelante, en Berseba, que se le aparece de nuevo Dios a Isaac en 26-24, y le dice lo siguiente: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en atención a mi siervo Abraham. Abimelech se entera que este hombre por donde pasa abre pozos y se va a buscarlo. ¿Para qué? Para hacer una alianza. Le dice: mira, tú claramente estás bendecido, le dice aquí en el 26-28. Hemos visto claro que el Señor está contigo, porque vemos que los frutos salen detrás de ti por todas partes, así que hagamos una alianza. Yo no te he hecho nada, ¿no? Porque te respeté mientras estás en mi tierra, tú respétame a mí. Hacen una alianza, hacen todo un festejo, y al día siguiente hacen la alianza y se juran que no se van a invadir mutuamente, ¿no? Ni se van a hacer daño. Y luego en el capítulo 27 empieza el ciclo de Jacob. Este pasaje muy interesante. Sí, tenemos 5 minutos, vamos a enterarle. Este pasaje es muy interesante porque es precisamente el gran engaño de Jacob. ¿Quién me puede decir cuál es el gran engaño de Jacob? ¿Alguien sabe por historias desde chiquito que escucharon? Se hace pasar por Esaú para recibir la bendición. Perfecto, muy bien. Exactamente. Vamos a leer, porque este pasaje es muy importante. Capítulo 27. Cuando Isaac se hizo viejo, tengan ahí la Biblia a mano porque lo voy a leer casi todo. Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, llamó a su hijo mayor: hijo mío. Le contestó: aquí estoy. ¿Quién era el hijo mayor? Esaú. Ajá. Y él le dijo: mira, yo soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y alaba, y sal al campo a buscarme casa. Después me preparas un guiso sabroso, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, pues quiero darte mi bendición antes de morir. O sea, Isaac está a punto de morir y sabe que antes de morir él tiene que dar la bendición en vida, ¿no? Él tiene que, para que la bendición de Dios
baje, no bajaba automáticamente, la tenían que dar, ¿no? No es porque ahora ya Jacob había recibido los derechos de primogenitura, no era lo mismo que la bendición. Entonces le dice, hay como una especie de ritual aquí detrás. Ve, casa algo. Primero hay una llamada del padre, hijo mío, ¿no? Hay como un ritual. Llama al padre, la identificación del que va a ser bendecido, que esto va a ser más adelante, cuando él venga con el guiso, la aportación de la comida para ofrecer fuerza a quien va a dar la bendición, ¿no? Tienen que recibir la comida para tomar fuerza. Hay luego un acercamiento y un beso, y finalmente hay unas palabras de bendición. Entonces hay como una especie de ritual. Ya pasó la primera, que es la llamada del padre. Rebeca, que está detrás de la puerta donde esta conversación acaba de suceder, Esaú sale, busca su arco y su flecha y toda su indumentaria y se va a casar para prepararle el guiso a su papá. Y Rebeca, ¿de quién era el preferido de Rebeca? Jacob. Exactamente, Jacob. Rebeca escucha y va corriendo y le dice a Jacob, ponte pilas y anda, que te voy a hacer, búscame 2 cabritos que están ahí y te los voy a preparar en un guiso que a tu papá les fascina y te vas a hacer pasar por Esaú para que tú obtengas la bendición. Entonces Jacob le dice, sí, o sea, todo bien, pero mi hermano es súper peludo, o sea, mi papá si se acerca, recuérdense que Isaac se está quedando ciego, o sea, Isaac no veía. Le dice, sí, si mi papá me toca, se va a dar cuenta que yo no soy Esaú. Y le dice, tranquilo, confía en mí, anda a buscar los cabritos. Entonces nada, Jacob va a buscar los cabritos, la mamá va, los cocina, y con la piel de los cabritos le pone como una especie como de brazos peludos, le pone la piel de los cabritos encima y aquí en el cuello. Y luego le pone un abrigo de Esaú, para que huela al campo, a Esaú. Entonces llega, y aquí ya, con la piel de los cabritos, le cubre los brazos y la parte lisa del cuello, y Jacob le lleva el guiso que la mamá le acaba de preparar, que como buena esposa sabe perfecto cómo le gusta. Entonces llega con su plato preparado, y le dice, padre, y él le dice, ¿quién eres? Dice, Esaú. Como que no me suena que eres Esaú. Acércate. Y lo toca. Y le dice, mira, eres peludo como Esaú, pero tu voz es de Jacob. Pero bueno, todo bien. Come el guiso y demás. Y le dice, ¿cómo pudiste cazarlo tan rápido? Y Jacob, que es cara dura, Jacob dice, el Señor tu Dios me la puso al alcance, ¿no? Y de paso mete a Dios en el tema. Así somos. El Señor tu Dios me la puso al alcance. Entonces nada, se come, y en eso le dice, acércate y dame el beso, como parte del ritual. Se acerca, le da el beso, y ahí huele el traje de Esaú y dice, tu olor es como los campos, y empieza la bendición. Y dice 27:27, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino, que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito es quien te bendiga. Terminando la bendición, Jacob sale y en eso llega Esaú con su plato de guiso. Y le dice, padre, aquí te he traído. Y le dice, ¿cómo? Alguien vino antes y me trajo un plato y ya yo lo bendije. Y está bendito. ¿No? O sea, ya le di la bendición. Y Esaú se pone como loco. Dice, no puede ser. Dame otra bendición a mí. Y le dice, no, pero no tienes una segunda bendición, dame algo. No, es que no, ya la di. Y no solo la di, sino que la di con el plus de que tú vas a servir a tu hermano, de que tu hermano tiene un dominio sobre ti. Esaú se vuelve medio loco y dice,
Antes me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Rompe a llorar y se pone muy triste. Y entonces Isaac le dice: lejos de la tierra fértil tendrás tu morada, y lejos del rocío del cielo. Esto es en 39, 27-39. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano, y cuando te rebeles, sacudirás el yugo de tu cuello. Así bien, engaña a su padre, recibe la bendición, consigue engañar a Isaac, e Isaac le da la bendición, que es en los mismos términos que los anteriores, con el tema de la tierra y la descendencia. Pero el añadido, como les dije, es que está por encima de sus hermanos, tiene un predominio. Jacob entonces recibe la bendición, como podemos darnos cuenta, con muy malas artes, engañando. Y Esaú, cuando se da cuenta de todo y pide otra bendición, Isaac le dice que esto no es posible, y Esaú se jura a sí mismo matar a su hermano en venganza. Su madre lo escucha y se da cuenta y va corriendo a Jacob y le dice: te tienes que ir porque te van a quitar la vida. Y también luego habla con Isaac. Isaac le dice también a Jacob que se vaya, porque si no va a morir. Y le propone ir a donde su hermano Labán, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Rebeca era hija de Labán. Pues a Jacob, su hijo, le recomienda ir a Labán. ¿Para qué? Para que no se despose con ninguna cananea. Resulta que Esaú se había casado con 2 cananeas. Y a sus papás les cayó fatal esta noticia. De luego, cuando Esaú se da cuenta que a su papá no le gustan las cananeas, toma a otras 2 mujeres que son descendientes de Ismael. ¿Sí? Así que hasta aquí llegamos y nos quedamos en el capítulo 28. Preguntas.